esta transición y esta conversión de la ciencia de fricción a la confiabilidad estratégica cuando hablamos de lubricación. Sí, este es un webinar que es parte de lo que va a ser nuestro curso de activos lubricados que inicia este día jueves. Entonces, vamos a enfocarnos en este punto y en este momento en poder empezar a hablar de lo que es, primero, cómo se veía antes la lubricación, cómo se entendía antes la lubricación y cómo tenemos que verla ahora, hoy, que tenemos normas, que tenemos tecnología muy avanzada al respecto, ¿sí? Y básicamente este webinar está alineado de forma estratégica, ¿sí? Con lo que es la norma ICML 55.1, que ya está actualizada por el ICML. Esta es una versión adquirida del 2022, más o menos. Eh, y vamos a empezar hablando de esto, ¿sí? Quiero primero saber si todos me escuchan bien y que podamos arrancar con esto, ¿no? Si no hay ningún problema, si todo está bien, también Zuleide, tú me confirmas, empezamos de una vez. Adelante, ingeniero. Perfecto. Hablemos un poco de la fricción. Si hablamos de fricción, de tribología como tal, vamos a hablar también de tipos de desgaste y de mecanismos de desgaste. Sí, vamos a hablar de desgaste abrasivo, adhesivo, desgaste por fatiga, por cavitación, sí, muchos mecanismos de desgaste y tipos de desgaste que antes, sí, antes vamos a decir que son mecanismos naturales de desgaste en piezas mecánicas, sí, de piezas mecánicas, y que esos problemas de desgaste en el tiempo se han ido resolviendo con la evolución de la tribología como una ciencia que estudia el desgaste. Y ahí entra la lubricación, sí. La lubricación ha llegado para reducir y controlar ese tipo de desgastes que a mediano, en algunos casos a corto, en otros a mediano y en otros a largo plazo, terminan generando modos de falla en nuestros activos lubricados. ¿Sí? Y estos modos de falla que se generan en nuestros activos lubricados terminan generando fallas catastróficas, ¿sí? Que terminan impactando no solamente económicamente a nuestras plantas o a nuestras flotas de equipos, sino también sí terminan impactando en nuestra confiabilidad, sobre todo dentro de nuestra estrategia de mantenimiento, y esto tiene un impacto económico bastante grande, ¿sí? Esta evolución, ¿sí? De la ciencia de la fricción y la lubricación hacia una estrategia de confiabilidad o una confiabilidad estratégica, ¿sí? Para alinearse con lo que son los conceptos de clase mundial hoy en día, ¿sí? Termina siendo la evolución de muchos procesos. Y vamos. Primero, hablamos de la tribología, ¿sí? Como una ciencia que ha buscado ir estudiando la reducción de la fricción, ¿sí? En base a la confiabilidad predictiva. Luego están los mecanismos de falla, ¿sí? Los mecanismos de falla que se generan a partir de no controlar esta fricción, ¿sí? Y finalmente, vamos a hablar también de los fundamentos de lubricación de primera línea. Así que esa lubricación va a ser nuestra línea de defensa contra las fallas catastróficas. Pero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Estamos en un espacio donde vamos a transformar nuestra visión del mantenimiento, que históricamente hemos visto la fricción como un enemigo inevitable, la lubricación como un mal necesario o una tarea menor, ¿sí? Y vamos a poder ver con categoría técnica que la tribología aplicada no es una tarea de rutina, que la lubricación y la aplicación de lubricantes no es una tarea de rutina, sino es un pilar mucho más rentable de nuestra confiabilidad industrial, ¿sí? De nuestra confiabilidad en mantenimiento sobre todo. Y vamos a poder ver el salto hacia una gestión realmente estratégica. ¿Sí? Cualquier duda, consulta que quieran hacer, váyanla escribiéndola en el chat, por favor. Yo voy a ir revisando los mensajes que ustedes envíen y vamos a poder irlos respondiendo poco a poco. Entonces, vamos a partir, sí, de conocer de qué están compuestos los lubricantes. Sí, ¿cuántos de ustedes que trabajan en mantenimiento en distintas plantas o tal vez en equipo pesado y en flotas de equipo pesado?
eh, o en flotas automotrices, sobre todo, en las que cuentan con una gran cantidad de activos lubricados, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar cómo están clasificados los aceites básicos? ¿Sí? ¿Cuál es el ADN de nuestro lubricante? ¿Cómo están compuestos los aceites o lubricantes o aceites o grasas que nosotros estemos utilizando? ¿Sí? La API básicamente clasifica los lubricantes en minerales y sintéticos, ¿sí? Y estos aceites minerales o sintéticos son los aceites base o básicos. El aceite que nos llega a nosotros para poder utilizarlo está compuesto en distintos porcentajes. Comúnmente los aceites de tipo industrial están compuestos entre un 95 a 99% por el aceite básico, por el aceite base, sí, y el 1 o 5% restante de ese volumen de aceite son aditivos que se adicionan, valga la redundancia, son compuestos que se adicionan al lubricante o al aceite base, ¿sí? Para poder mejorar algunas de No voy a sus entender nada. propiedades, ¿sí? En los casos automotrices, este porcentaje puede variar un poco. Podemos tener hasta 70-85% de aceite base y el restante 30 a 15% de aditivos, dependiendo las aplicaciones que vayamos a tener. Por eso ustedes acá en la imagen lo que pueden ver es el 95 a 99% de un aceite base y el 1 al 5% de aditivos. ¿Sí? ¿Y este tipo de aditivos para qué sirven? Sirven para mejorar ciertas propiedades del aceite base, como la resistencia a la oxidación, la protección contra la extrema presión, ¿sí? La mitigación del desgaste, porque existen aditivos antidesgaste. También tenemos aditivos inhibidores de espuma, ¿sí? Para poder evitar que se formen burbujas en el aceite dependiendo del tipo de operación a la cual vamos a someter nuestros activos y nuestros lubricantes, de nuestros activos lubricados. Sí, y además, sí, estos aditivos sí debemos tomar en cuenta que sufren agotamientos. Existen aditivos que se van agotando y van perdiendo sus propiedades en el tiempo y vamos a ver más adelante cómo eh, el control y monitoreo de esto en base al análisis de aceite va a contribuir a que nosotros mejoremos nuestra estrategia de mantenimiento orientada hacia la confiabilidad en ese sentido. Pero sigamos hablando de los aceites básicos. Los aceites básicos, clasificados como ustedes ven acá en la imagen en minerales o sintéticos, sí, en minerales o sintéticos, se clasifican en 5 grupos según la API, ¿sí? El Instituto Americano del Petróleo, API. Los tres primeros grupos, los aceites básicos del grupo uno, grupo 2 y grupo 3, son los aceites minerales. Sí, el aceite mineral del grupo uno es aquel que ha tenido menor que ha sufrido el petróleo todas las etapas de procesamiento para llegar al aceite, sí, y llega un punto en el que este ya es utilizable. Y luego se pasa, el grupo 2 sí, pasa por un proceso adicional de hidrofraccionado, se le llama, de las moléculas de aceite. Esto, para quienes vayan a ser parte del curso, lo vamos a ver con un poco más de detalle, para quienes se animan a ser parte del curso, y mejora ciertas de sus propiedades, pero también el grupo 2 de aceites básicos incrementa sus costos, de cierta forma, ¿sí? Y con el grupo 3 pasa lo mismo, ¿sí? Es el mismo aceite mineral extraído de la base del petróleo, ¿sí? Extraído de la base del petróleo, que ha sufrido, que ha pasado por distintas etapas de refinación hasta llegar a un punto en el que sus propiedades han sido mejoradas, ¿sí? El grupo 4, ¿sí? Le pertenece única y exclusivamente a los aceites sintéticos en base a polialfa-olefinas o aceites PAO. Estos aceites sintéticos, ¿sí? Tienen mejorado su desempeño, por ejemplo, en exigencia térmica. Si el aceite mineral tiene un desempeño bueno o adecuado para situaciones de exigencia térmica con temperaturas elevadas y demás, los Bien. sintéticos tienen esta propiedad, esta capacidad de trabajar bien en extremas ¿Qué tienes, temperaturas. Alexia? Si podrían, por favor, silenciar sus micrófonos, se lo agradecería para que podamos avanzar Profesora, sin le dije que esta mañana interrupciones. no tenía despertado, ¿no ve? Por favor, pueden cerrar sus micrófonos para que podamos, se los agradezco. Decíamos,
sí, decíamos que los aceites, sí, que los aceites sintéticos, ya estamos hablando del grupo 4, los aceites en base a polialfolefinas que no están obtenidos, son aceites que no están obtenidos del petróleo, sino que están fabricados a partir de una fórmula química. Los aceites PAO tienen un mejor, del grupo 4 sintéticos, tienen un mejor desempeño, tanto exigencias térmicas. El índice de viscosidad de estos aceites es mucho más estable, sí, y está mejorado en comparación a los aceites minerales. Y también en muchos casos, no en todos, y ahorita vamos a hablar del grupo 5 que es el que nos falta ver, estamos hablando del grupo 4 que es única y exclusivamente de los aceites PAO o polialfalefinas. ¿Sí? Y tienen también mejorada su capacidad de resistencia a grandes cargas operativas en comparación de los aceites minerales. Pero vamos a hablar del factor económico. Siguen siendo mucho más costosos que los aceites en base mineral, que son extraídos del petróleo. Y luego tenemos los aceites base del grupo 5. Sí, en el grupo 5 están todos los sintéticos que no tienen como base las polialfalefinas o los aceites PAO. Tenemos los polialquilenglicol, los aceites en base a ésteres fosfatados, los diésteres. Por ejemplo, los ésteres fosfatados tienen una aplicación exclusiva y muy buena cuando vamos a tener exposición a llama porque tienen esa capacidad de no propagar el fuego. Entonces ya tenemos en el grupo 5 los aceites en base sintética o los aceites bases sintéticos que se van adaptando a condiciones específicas de operación y de trabajo, ¿sí? Entonces, recordemos, estamos hablando en esta parte de la importancia crítica de los aceites básicos y de sus aditivos, ¿sí? Y de conocer un poco cuáles son las especificaciones precisas para una correcta selección y adquisición de lubricantes. Sí, denme un momentito, quiero silenciar algo acá para que no nos moleste, por favor. Eso es. Ahora sí, seguimos. Y finalmente, entendemos acá que no todos los aceites son iguales, ¿sí? Comprender cuál es su anatomía, cuál es su composición original, cómo están compuestos los aceites que nosotros pretendemos adquirir o que utilizamos todos los días en nuestros activos, ¿sí? Es innegociable, se tiene que aprender. Y básicamente los aceites base son los que lubrican, los que generan la película de lubricación que nosotros necesitamos para reducir esa fricción entre dos superficies que se encuentran en movimiento relativo. Y los aditivos que se ponen a estos aceites son aquellos que protegen la máquina de condiciones extremas, ¿sí? Y son aquellos que ayudan a mejorar el desempeño de ese aceite, ¿sí? Porque al fin y al cabo, el objetivo de nuestros lubricantes, ¿sí? El objetivo de nuestros lubricantes es generar o crear una película de lubricante entre las superficies que están deslizando relativamente unas con otras. ¿Para qué? Para evitar y reducir el desgaste que se pueda o que pueda ocurrir. Entonces, si el aceite básico solito va a hacer esto, perfecto, pero los aditivos van a mejorar sus capacidades en este sentido. Sí, y van a hacer que en condiciones extremas se van a convertir en el verdadero escudo de nuestros activos contra el desgaste, contra la oxidación del mismo lubricante. Estamos hablando de oxidación del mismo lubricante y más adelante les voy a hacer un pequeño cómo el lubricante se oxida. Sí, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Eh, y comprender un poco la sinergia que existe entre la degradación, sí, de estos aditivos nos va a ser lo que nos va a diferenciar de las personas que solo cambian aceite, ¿sí? He tenido la oportunidad de trabajar y ver muchos lugares en los que el cambio de aceite se hace simplemente como parte de la rutina, ¿sí? No digo que esté mal, es mejor que no hacerlo, obviamente, pero aquí hay un punto que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que eso no termina eliminando el origen de nuestros modos de fallas, la causa raíz de nuestras fallas. Y si vamos a hablar de confiabilidad, pues es a lo que tenemos que apuntar. Entonces, estamos viendo y conociendo un poco de lo que es la base de la gestión de activos.
lubricados, ¿sí? Que es conocer las propiedades de los aceites básicos y cuáles son esos parámetros iniciales que nosotros debemos entender. Sí, y primero está, repito, decidir de qué grupo vamos a utilizar. De los grupos API 1, 2, 3 aceites minerales, grupos API 4 y 5 aceites sintéticos. Entonces, lo que nos toca hacer ahora, ¿sí? Lo que nos toca ver y entender ahora que hemos hablado un poco de cómo se componen estos lubricantes, ¿sí? Entender que el lubricante que nosotros adquirimos tiene un aceite básico, ya sea extraído del petróleo o fabricado a partir de una formulación química, y además tiene aditivos que van a mejorar sus propiedades de desempeño, pues hablemos de la gestión del ciclo de vida del lubricante porque se supone que estamos hablando de pasar de lo reactivo a la confiabilidad, estamos evolucionando de simplemente desgaste a lubricación y entonces lo que queremos ver y conocer es el ciclo de vida del lubricante. Sí, y este ciclo de vida del lubricante está alineado con lo que seguro quienes trabajan en mantenimiento o conocen un poco de gestión como tal van a entender el ciclo de mejora continua también. Sí. Y hay que entender el ciclo de vida del lubricante en todas sus etapas para poder generar esa confiabilidad necesaria. Partimos desde cuando queremos adquirir el lubricante y poder decidir de forma correcta cuál es el lubricante que nosotros queremos comprar. ¿Sí? Para poder decidir, y no solamente cuál queremos comprar, sino cuál debemos comprar para que éste cumpla con lo que esperamos y proteja a nuestros activos lubricados del desgaste al que podrían someterse en caso de no estar correctamente lubricados. Para eso nosotros tenemos que entender bien y especificar bien nuestros requerimientos como usuarios de lubricante y además recepcionar de forma correcta el lubricante. ¿Por qué? Porque la contaminación en el lubricante viene desde que salen de la refinación al almacenamiento antes de que nos los vendan, incluso antes de la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque en el aire tenemos partículas, tenemos humedad y tanto las partículas sólidas como la humedad son contaminantes del aceite. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que poder también controlar cómo recibimos el aceite nuevo y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. También tenemos que saber cuál es el volumen exacto de lubricante que vamos a utilizar en cada uno de nuestros activos. Muchas veces el fabricante nos va a decir qué volumen de aceite vamos a utilizar y nosotros tenemos que saber entender eso muy bien. Sí, y también tenemos que poder definir de forma correcta la frecuencia de lubricación, de relubricación porque van a haber activos en los cuales vamos a tener que realizar una relubricación cíclica, pero también tenemos que entender que esa relubricación se va a hacer en algunos casos cuando el análisis de aceite nos diga que debemos hacer ese cambio de aceite. Porque, ¿qué sucede si nosotros, al cambiar de forma cíclica un lubricante en un activo crítico, terminamos desperdiciando aceite que todavía tenía opción de trabajar, que todavía tenía una vida útil, sí, y propiedades físico-químicas que iban a aportarle confiabilidad a nuestro activo, pues estamos perdiendo dinero. Y si al contrario nosotros cambiamos de forma cíclica ese lubricante, pero por hacer caso a ese cambio cíclico, nosotros no estamos viendo que cuando lo cambiamos el aceite ya está completamente degradado, sus aditivos se han agotado, está oxidado, su viscosidad se ha elevado o ha reducido, porque puede pasar cualquiera de las dos, y ya no está cumpliendo su función de forma correcta, pues nuestro activo es el que va a sufrir las consecuencias, ¿sí? Tenemos que mantener un control estricto en el almacenamiento e identificación de los lubricantes. Uno de los grandes problemas que a mí me ha tocado ver es sobre todo la mala cultura que tenemos porque no conocemos la importancia de esto a la hora de almacenar los lubricantes. Sí, aquí sí me gustaría que alguno de ustedes me comente, tal vez desde su experiencia, cómo han sido los almacenes de lubricantes que les ha tocado ver. A mí me ha tocado ver almacenes de lubricantes en lugares con extrema humedad, con extrema cantidad de polvo, sin ningún tipo de control y de limpieza en el ambiente, apilados los turriles unos sobre otros, y ahorita vamos a hablar de por qué eso es terriblemente malo si no se hace de la forma correcta. Sí, además.
sin poder siquiera diferenciar en algunos casos los distintos tipos de aceite, el aceite automotriz mezclado con el aceite hidráulico, con el aceite para engranajes. Sí, y eso genera muchos problemas desde la perspectiva de la confiabilidad. Creo que tenemos un mensaje. Quiero ver qué. Ah, bueno, está saludándonos. Buenas noches, Jesús. Entonces, Discúlpame, el- ¿buzo polera? ¿La polera más? por nuevamente pedirles que cierren sus micrófonos, por favor. Vamos a ver si podemos hacer algo con eso. Bueno. Entonces, sí, entonces uno de los grandes problemas en el almacenamiento es ese. El aceite debe almacenarse, sí, y mantenerse en lugares limpios, frescos y secos. Y vamos a partir hablando, por ejemplo, de cómo se contamina en la cadena de distribución. Al recepcionar un aceite, ¿qué pasa si ustedes de un lote de 100 turriles de cualquier aceite que ustedes requieran, encuentran dos turriles golpeados y abollados? ¿Qué creen que puede haber pasado? ¿Eso contamina o no contamina el aceite? ¿Sí? Lo contamina, porque al haber golpes, por ejemplo, en los turriles de almacenamiento, en el interior se van a desprender partículas de pintura y eso va a contaminarlo. Sí, es muy probable que en la cadena de distribución a la hora de la venta de los lubricantes, pues estos salen de la refinería y no salen de la refinería directamente a los turriles. Se almacenan y del almacenamiento se distribuyen a los distintos proveedores ya en turriles. Entonces, esa cadena tampoco va a garantizar el 100% de no contaminación. Y cuando llegan a nuestro almacén nosotros, sí, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es monitorear la contaminación del aceite nuevo para saber qué es lo que estamos recibiendo, ¿sí? Y almacenarlo de forma correcta. Si en la imagen de acá hay un ejemplo simple. Si todos almacenamos los turriles, si los turriles de forma vertical como la estamos viendo acá, si de forma vertical como la estamos viendo acá, va a ser inevitable que se formen pequeños agua en la superficie y en las tapas, sobre todo si son ambientes en los cuales no estamos controlando la humedad. Entonces, ¿qué sucede si nosotros dejamos que esto esté así? Y además tampoco controlamos la temperatura en el interior del ambiente en el cual nosotros estamos almacenando estos lubricantes. Pues en algún punto, si hay mucho calor, sí, sabemos que nosotros el metal se va a expandir, en otros casos se va a contraer y entonces el agua es posible que empiece a contaminar nuestro aceite y que nosotros ni siquiera pensemos que eso pueda suceder, mucho menos que nos demos cuenta. Entonces, dentro de las buenas prácticas, sí, dentro de las buenas prácticas de la gestión del ciclo de vida del lubricante, una de las más importantes es cómo lo almacenamos. Y como dice nuestra presentación acá, dice, comprar un aceite limpio no nos va a servir de nada si nosotros mismos estamos haciendo que éste se contamine mientras está almacenado. Sí, lo mismo si están en un lugar en el que se acumula muchísimo polvo, tal vez mientras los turriles estén sellados, ese polvo no va a ingresar, pero en cuanto abramos uno para empezar a extraer el lubricante, la contaminación va a atacar a ese lubricante y nosotros no vamos a poder, bueno, podemos controlar esto, pero como no sabemos que debemos hacerlo, pues vamos a llevar ese aceite ya contaminado a nuestra máquina. Sí, a nuestro activo lubricado, a nuestro motor, a nuestra caja de engranes, a nuestro sistema hidráulico, lo único que vamos a hacer va a ser acelerar la catástrofe. ¿Sí? Y finalmente, tenemos que también conocer sobre renovación o desecho. Tenemos que saber si, por ejemplo, si el análisis de aceite nos dice que la viscosidad está bien, que los aditivos están bien, y lo único que tenemos es una excesiva contaminación de partículas, es muy probable que podamos reacondicionar ese aceite, filtrarlo y seguirlo utilizando. Y si no, si la cuestión de la salud del lubricante como tal ya está demasiado degradada, pues tenemos que desecharlo y tenemos que realizar una disposición ecológica del mismo. ¿Sí? Y yo quisiera que al finalizar este webinar, si se van a quedar con una sola cosa, sea que el éxito absoluto del programa del programa de lubricación va a depender en gran parte de la correcta gestión del ciclo de vida del lubricante. ¿Sí? De nada serviría a ningún tipo de organización, empresa o planta invertir miles
de dólares en lubricantes costosos, de alto desempeño, sintéticos, con los aditivos de mayor calidad necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro lubricante, si fallamos en algo tan sencillo como el almacenarlos correctamente, ¿sí? O si cometemos errores en la manipulación. Y aquí vamos a hablar, vamos a detenernos para hablar un poco de lo que es la contaminación cruzada, ¿sí? Entonces, para hablar de la contaminación cruzada, primero terminemos de cerrar este pequeño mensaje y debemos proteger el lubricante desde que entra por la puerta de la planta hasta su disposición final. Sí, como los especialistas de lubricación que buscamos ser, como los jefes de mantenimiento o ingenieros de confiabilidad que queremos ser para nuestros activos lubricados, pues nuestra obligación está en eso, controlar, cuidar y proteger nuestro lubricante desde que ingresa a nuestras plantas. Manipularlo de forma correcta, almacenarlo de forma correcta, trasvasijarlo de forma correcta, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Perdón, voy a borrar esto. Eso es. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la contaminación cruzada? Sí, la contaminación cruzada es, y esto también sucede y lo he visto mucho. ¿Cuántos en su almacén de lubricante tienen tres baldes o de aluminio o de acero que los usan para todos los tipos de aceite que tienen? ¿Sí? Y en la mañana en un balde de esos metálicos, alguien lo ha utilizado para cargarle 40 litros de aceite a un motor de combustión interna que ya le tocaba el cambio y 4 horas después ha venido otro técnico y ha usado el mismo balde para vaciarle el aceite hidráulico que necesitaban para otra máquina. Y en la tarde, al finalizar la tarde, viene otro técnico, sí, y utiliza el mismo balde para rellenar aceite en un reductor de velocidad, por ejemplo. Se han mezclado tres tipos de aceite distintos, ¿sí? Y hemos generado contaminación cruzada. Y eso puede terminar generando incompatibilidad química entre los aceites y acelerando su degradación, ¿sí? O simplemente puede que alguno haya tenido aditivos que el otro no necesitaba y esto va a generar reacciones adversas en nuestros activos, ¿sí? Caso 2, ¿qué pasa si tenemos solamente 20 turriles de aceite, todos del mismo color, todos de la misma marca? Sí, pero de esos 20, 5 son automotrices, 10 son hidráulicos y 5 son para engranajes. Pero no hay forma de saber cuáles son los automotrices, cuáles son los hidráulicos y cuáles son los para engranajes, por ejemplo. Sí, primera cosa. Segunda cosa, seguimos teniendo esos mismos tres baldes metálicos. Sí. Entonces, por error, un técnico que tiene que hacerle cambio a un aceite de motor va y saca aceite del turril de aceite hidráulico, si lo carga ese balde, va y se lo pone al motor de combustión. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el resultado de esa mala práctica de gestión de lubricación? El resultado va a ser terrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque comúnmente un aceite hidráulico es el aceite básico más sus aditivos antidesgaste y pare de contar, ¿sí? En cambio, el aceite para motores de combustión interna es el aceite básico más por lo menos unos 5 o 6 aditivos adicionales eh, contra la oxidación, eh, demulsificantes, antiespuma, ¿sí? Antierrumbre, un montón de aditivos. Sí, ¿por qué? Porque obviamente lo que sucede en la combustión dentro de un motor es mucho más complejo que lo que sucede en un sistema hidráulico, que es sobre todo transmisión de potencia. Sí, entonces cometemos ese error. Entonces ahí entra algo que se conocen como las buenas prácticas de la gestión del ciclo de vida del lubricante. Y no nos vamos a complicar en este momento y en este webinar hablando del código LIS de Noria y ese tipo de cosas. Que simplemente nosotros de forma interna podamos distinguir, aunque por colores, los distintos tipos de lubricante y que el automotriz esté etiquetado con color rojo, el hidráulico con azul, el de engranajes con amarillo y que nuestros instrumentos para trasvasijar estén etiquetados con los mismos colores y evitemos la contaminación cruzada, ya es un punto muy grande a nuestro favor. ¿Sí? Es un punto muy grande a nuestro favor porque incluso si, sin conocer mucho vamos a saber pues que el aceite con etiqueta roja lo tengo que cargar al recipiente con etiqueta roja y si avanzamos un poquito más lo tengo que aplicar en los puertos que tienen la misma etiqueta de color rojo.
Entonces estamos garantizando de cierta forma un procedimiento, y quiero que esta parte de procedimiento estandarizado, ¿sí? Se quede con ustedes. Evite que cometamos errores en la lubricación que luego pueden transformarse en fallas catastróficas, ¿sí? Entonces, nuevamente, y resumiendo la gestión del ciclo de vida del lubricante, ¿sí? Una adquisición, ¿sí? Basada en el conocimiento de qué es lo que queremos adquirir, qué tipo de aceite base necesitamos, qué aditivos necesitamos claramente, determinar cuál es el volumen de aceite que vamos a utilizar mensual, trimestral, semestral o anualmente. Sí, hacer ese análisis también, saber cada cuánto vamos a relubricar nuestros activos, almacenar de forma correcta nuestros lubricantes, ¿sí? Manipularlos y trasvasijarlos de forma correcta, ¿sí? Y monitorear de vez en cuando la salud del lubricante, porque vamos a ver y tenemos que entender que el lubricante también termina siendo un activo, ¿sí? Y este activo también tenemos que cuidarlo y tenemos que cuidar la salud del lubricante, porque cuidando la salud del lubricante estamos cuidando la salud de nuestros activos lubricados. Entonces, para poder monitorear y entender esto de la salud del lubricante y la salud de nuestros activos lubricados, pues está el monitoreo de condición. Sí, el monitoreo de condición, el monitoreo proactivo y la precisión en las técnicas de muestreo. Porque todo parte de eso, de hacer un análisis de aceites y que ese análisis del lubricante nos hable y nos diga cómo está el aceite y cómo está la máquina o el activo en el cual ese aceite está trabajando. ¿Sí? Entonces, dentro de las buenas prácticas de muestreo, se dice que primero el puerto de muestreo se recomienda esté ubicado en un lugar en el que nosotros tengamos flujo turbulento, ¿sí? Que además esté ubicada en una zona activa antes de los filtros, porque si nosotros tomamos la muestra de aceite después de los filtros, no vamos a tener precisión en las muestras. Si vamos a tener una muestra engañosa que no nos va a mostrar cuál es la contaminación real del lubricante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las partículas de lubricación se van a quedar en el filtro. Entonces, la ubicación precisa del puerto de lubricación es clave, en una zona activa o de flujo turbulento y además que se ubique antes de los filtros. También, sí, también para este muestreo debemos tener un puerto de purga para que por lo menos un pequeño volumen antes de tomar la muestra nosotros lo eliminemos y garanticemos que esa muestra extremadamente contaminada no nos dé datos falsos, ¿sí? Y luego tomemos una muestra representativa real, ¿sí? Y además tenemos que poder estandarizar y determinar nosotros la frecuencia en la cual vamos a tomar esa muestra y la vamos a enviar a un laboratorio para que la analice, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a buscar nosotros con ese análisis de aceite? O sea, primero está, sí, el trabajo del técnico de lubricación, que es ir y tomar la muestra. Sí, para tomar la muestra tiene que haber garantizado que existe un puerto de toma de muestra en una zona en la que vamos a tomar una muestra representativa, sí, flujo turbulento y antes de los filtros, sí, va a hacer el procedimiento correcto y lo va a tomar en las frecuencias establecidas. Mandamos al laboratorio y nos llega el análisis de aceite. ¿Qué es lo que buscamos entender y encontrar de esto? Buscamos una detección temprana de los modos de fallas, antes que los modos de falla evolucionen ya a vibraciones perceptibles con la mano, a ruidos audibles o incrementos de temperatura increíbles que no podamos ni acercarnos a esa máquina. ¿Y qué es lo que sucede o qué es lo que va a pasar con nuestro lubricante y con nuestra máquina? En palabras sencillas, podemos tener oxidación y degradación térmica del aceite base, porque el aceite se oxida, ¿sí? Y cuando el aceite se oxida, primero suele suceder por contaminación con agua, termina bajando su viscosidad, primero, y vamos a ir monitoreando entonces en el análisis de aceite el comportamiento de la viscosidad. Y si de repente de haber bajado la viscosidad, empieza esta viscosidad a subir y sube por encima de un 10% de la línea base de la viscosidad del aceite nuevo que entra en nuestra máquina, quiere decir, es muy probable que este aceite esté oxidándose y esté haciéndose más espeso en palabras más coloquiales y por lo tanto no va a cumplir de forma correcta con su función principal, que es formar una película de lubricante en medio de las dos superficies que están en movimiento relativo. Y también
Si antes de que esto suceda, el análisis de aceite nos va a pedir si nosotros solicitamos las pruebas adecuadas del mismo, ¿sí? Va a poder decirnos si tenemos contaminación por agua y vamos a poder nosotros en base a eso buscar cuál puede ser el origen de esa contaminación por agua, ¿sí? Y poder controlar esa contaminación por agua antes de que lleguemos a los fenómenos más complejos como la oxidación o la degradación térmica. La degradación térmica también puede venir de que se haya expuesto a temperaturas mayores de las que el lubricante estaba diseñado para soportar. Y esto también produce eso que se conoce como craqueo térmico y pues empieza a oxidarse el aceite y a subir su viscosidad. Primero baja por el exceso de temperatura y luego el aceite se empieza a oxidar y empieza a hacerse mucho más viscoso. Y vamos a también nosotros analizar las partículas de desgaste. Primero vamos a ver la cantidad de partículas que tenemos y existe una norma, la ISO 4406, ¿sí? Que habla sobre el conteo de partículas de desgaste y vamos a ver qué tan contaminado está, ¿sí? Con partículas de desgaste y vamos a saber cuántas partículas de 4, mayores a 4, mayores a 6 o mayores a 14 micras tenemos contaminando a nuestro aceite por partículas por millón, por ppm, ¿sí? Y esa norma nos dice cuáles son los niveles de aceite limpio, de aceite muy limpio, limpio, sucio o contaminado, ¿sí? Y también vamos a analizar mediante otras pruebas de dónde provienen esas partículas, porque una cosa es la prueba de conteo de partículas y que sepamos que tenemos muchas partículas, y perfecto, sabemos que nuestro aceite está contaminado por partículas, y luego viene el saber de qué son esas partículas, de qué material, para poder entender, conociendo nuestro activo, de dónde provienen. Sí, y conociendo y teniendo estos datos, nosotros vamos a poder tomar decisiones para plantear estrategias, ¿sí? De confiabilidad, ¿sí? Y vamos a hacer esta analogía. El aceite en nuestros activos, ¿sí? Es como la sangre para nosotros, ¿sí? Y un análisis de laboratorio nos dice que le duele al equipo. Sin embargo, los datos de un laboratorio de clase mundial son inútiles si fallamos en nuestra técnica de muestreo, ¿sí? Porque extraer la muestra del lugar correcto y de la forma correcta es el único camino para tomar decisiones predictivas certeras y evitar fallas imprevistas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Vamos a hacer la analogía que siempre hago cuando toca dar estos webinars o estos cursos sobre lubricación, ¿sí? Nosotros las personas tenemos sangre en nuestro interior y si alguna vez vamos al médico porque tenemos alguna dolencia, el médico nos dice, hágase este análisis de sangre. Vamos a un laboratorio, nos sacan la sangre de nuestras venas y la analizan y luego nos dan un resultado que algunas veces entendemos, otras veces no. ¿Qué pasaría si la persona que nos extrae la sangre del cuerpo para mandarla al laboratorio a analizarla contamina esa sangre, la ensucia o la mezcla con otros compuestos y resulta que el análisis nos dice que pues, que estamos a punto de morirnos simplemente porque quien nos ha extraído la sangre, la muestra para analizar, ha cometido un error? Lo mismo pasa con nuestros activos. Si nosotros no sabemos y no podemos tomar una muestra representativa que pueda mostrarnos la realidad de nuestro activo, vamos a estar viendo cosas completamente irreales, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el puerto de purga. ¿Por qué? Porque si, digamos, tomamos la muestra, digamos que cada 2 meses, ¿sí? Digamos que cada 2 meses, en ese puerto, sí, es muy probable que se vaya acumulando polvo y alguna que otra cosa, ¿sí? Y alguna que otra cosa con alguno que otro contaminante, sí, sobre todo polvo podría ser. Y si nosotros abrimos el puerto de muestreo y lo primero que hacemos es tomar una muestra en ese momento, entonces seguramente toda esa contaminación externa sí va a contaminar nuestra muestra y vamos a terminar viendo resultados de laboratorio que nos digan que estamos contaminando el aceite cuando no sea real. Raúl Alvarado Jiménez nos dice, buenas noches, cuando una transmisión de cambios manual trabaja con aceite, con agua, ¿qué diagnóstico se puede decir al cliente y qué consecuencias tiene a largo plazo? Vamos a hablar ahorita, voy a hablarles al final, les voy a hablar de un poquito de la contaminación con agua, pero el agua es uno de los enemigos más grandes del aceite. O sea, ese aceite va a terminar diluyendo el agua, emulsionando el agua con el aceite, se va a degradar al punto de que se va a empezar a oxidar, va a incrementar su viscosidad y bueno, creo que no hay mucho que decir si tenemos un aceite demasiado viscoso que no va a poder... eh,
generar la partícula de lubricación correcta, sí, pues va a generar desgastes, va a generar catástrofes en realidad a largo, mediano, corto plazo, dependiendo cuánto tiempo ya esté trabajando así. Sí, pero el agua es uno de los grandes, grandes, grandes enemigos de contaminación de los lubricantes. Sí. Y hasta aquí aceites. Sí, hasta aquí aceites. Y la visión general de qué es lo que tenemos que cuidar. ¿Qué pasa cuando lubricamos con grasas? Sí, ¿qué pasa cuando lubricamos con grasas? Sí, tenemos que entender qué es la grasa lubricante. Sí, y la grasa lubricante es un aceite básico del que ya hemos hablado con sus aditivos, ¿sí? Al cual se adiciona un espesante. ¿Y cuándo vamos a utilizar grasa? Vamos a usar grasa en ambientes altamente contaminados, porque también nos sirve como un sello ante la contaminación exterior en algunos casos, ¿sí? En sistemas mecánicos o en mecanismos en los cuales el aceite no se pueda retener, es decir, que no haya un contenedor del aceite, que nosotros si usamos aceite se va a desparramar y no va a lubricar, ¿sí? Y comúnmente esto sucede en rodamientos y engranajes abiertos. Sí, entonces también se hacen análisis de grasas, también se hacen análisis de grasa cuando los volúmenes a utilizar de las grasas son muy grandes. Sí, cuando los volúmenes son pequeños, lo importante es seleccionar bien la grasa que vamos a utilizar, ¿sí? Y determinar bien los volúmenes de relubricación y las frecuencias de relubricación, ¿sí? Entonces, repetimos, la grasa, ¿sí? Es una composición compleja que está hecha en base a aceite base. Ya hemos visto los 5 tipos de aceites básicos que existen clasificados según la norma de la API. Los aditivos que nosotros queremos que ese aceite tenga, ya sean antidesgastes, extrema presión, antiespuma, todos, sí, y un espesante, sí, un espesante que va a hacer que ese aceite líquido y fluido que teníamos se convierta en una grasa consistente, sí, y podamos aplicarlo en sistemas en los cuales no podamos utilizar aceite para la lubricación. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Los sistemas de entrega o de relubricación han ido evolucionando, ¿sí? Este dispositivo que ustedes ven acá en la izquierda en esta imagen, perdón, seguramente les va a resultar familiar. Es una engrasadora manual que se usa mucho, se sigue usando y no creo que se deje de usar en mucho tiempo, ¿sí? Pero que pues sí sirve para relubricar, para que nosotros cuidemos nuestros rodamientos sobre todo, pero nos genera cierto riesgo, o sea, no podemos controlar exactamente cuál es el volumen de grasa que nosotros estamos inyectando en nuestros puertos de lubricación. ¿Sí? Y eso es algo importante, de que existen formas en las que podamos usar esto, controlando y estandarizando los volúmenes y demás de grasa que vamos a utilizar, se puede hacer. Nunca va a ser tan preciso como usar sistemas de entrega o de relubricación automáticos, por ejemplo, como el que ustedes ven en la gráfica del medio, sí que son pequeñas bombas, sí, en las que que vienen ya llenas de la grasa que nosotros seleccionemos para ese puerto de lubricación, que las vamos a instalar en el mismo y que cada cierto tiempo van a ir inyectando el volumen adecuado de grasa en nuestro rodamiento, por ejemplo, si es un rodamiento crítico que nosotros queremos cuidar. Sí, y además estos sistemas automáticos nos permiten hacer un monitoreo centralizado en línea también. Y podemos ir controlando en línea cuál es el volumen y la frecuencia de aplicación que estamos manejando para controlar mejor esto. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que tenga que desaparecer esto, no. Eso en algunos lugares va a seguir existiendo. Lo único que tenemos que entender es que tenemos que poder aplicar las mejores técnicas posibles para usarlo de forma correcta, ¿sí? Y como nos dice la pequeña nota allá abajo, o sea, la grasa no es simplemente un aceite espeso, es un sistema de liberación controlada altamente complejo, ¿sí? Seleccionar el espesante incorrecto o errar en la frecuencia de la relubricación manual puede destruir un rodamiento en horas, que debería habernos durado meses o años, ¿sí? Y dominar el análisis de grasas y sobre todo entender su correcta selección, aplicación. Sí, y lo que hemos hablado antes, la contaminación igual, o sea, a las grasas que están hechas en base a aceites, el agua, la humedad y la contaminación de partículas sólidas
son sus peores enemigos. Así que, igual que con los aceites, las grasas deben conservarse y almacenarse en lugares frescos, limpios y secos. Sí, eso es clave. Sí. Entonces, errar en la frecuencia de relubricación puede destruir rodamientos en horas. Dominar el análisis de grasas, conocer los sistemas de entrega automática y analizar su factibilidad de inversión en los activos críticos lubricados que tengamos, nos va a permitir blindar aquellos componentes donde la lubricación fluida, o sea, el uso de aceite, no es una opción. Sí, porque van a haber lugares en los que no vamos a poder usar aceite, tenemos que usar grasas, entonces tenemos que entender bien estos principios, ¿sí? Entonces, ya casi estamos terminando con nuestro webinar y ahora vamos a hablar ya de confiabilidad netamente, ¿sí? Evitando la recurrencia. El análisis causa-raíz. ¿Cuántos de aquí, cuántos de ustedes han escuchado el término RCA? Root Cause Analysis o análisis causa-raíz. ¿Sí? El análisis causa-raíz es parte de lo que nosotros llamamos mantenimiento proactivo, ¿sí? Y es aquello que busca eliminar las fallas desde su origen, buscar su causa más profunda y eliminarla por completo para que esta falla no siga siendo recurrente. Porque una cosa es estar haciendo mantenimiento preventivo, cíclico, sí, en el cual identificas tus modos de falla y diseñas un calendario de mantenimiento para repetir tareas. Pues sí, o sea, conoces cuál es el modo de falla, sabes qué hacer y cada cuánto tiempo hacer una tarea específica para que ese modo de falla no suceda de forma inesperada, pero si dejarías de hacerlo, pues sucede inevitablemente. O sea, no estás eliminando el modo de falla, simplemente lo estás controlando dentro de una estrategia cíclica. En cambio, el análisis causa-raíz, sí, el análisis causa-raíz busca eliminar el origen de esa falla para que nunca más vuelva a suceder. Sí, incluso hablando de mantenimiento predictivo como tal, ¿sí? Porque aquí no estamos hablando de mantenimiento predictivo, estamos hablando de gestión de confiabilidad, entonces vamos a ir más allá de solamente el mantenimiento predictivo. Sí, si nosotros aplicamos análisis de aceite en un activo lubricado, acabamos de hablar de mantenimiento preventivo cíclico. Ahora vamos a hablar de mantenimiento basado en condición. ¿Sí? Aplicamos el mantenimiento basado en condición con análisis de aceite. Pues vamos a monitorear el modo de falla. ¿Sí? Vamos a saber cuándo está empezando, cada cuántos días, horas, días o semanas ha evolucionado, qué tanto ha evolucionado, si podemos todavía seguir trabajando sin parar la máquina, sin cambiar el aceite, sin cambiar la pieza. ¿Sí? Y ese mismo análisis predictivo nos va a decir, no, si te pasas de este punto, sí, entonces te vas a la falla catastrófica. Entonces, el modo de falla y la falla ya inició. Simplemente lo hemos ido controlando y hemos llegado a un punto más óptimo en el cual hacer el cambio o de la pieza o del lubricante, ¿sí? Y hemos evitado obviamente la falla catastrófica, pero hemos seguido haciendo una tarea correctiva. Sí, hemos seguido haciendo una tarea correctiva, entonces sí estamos mejorando en estrategia, en confiabilidad, pero no estamos eliminando el origen de la causa raíz. Entonces, ir un paso más allá, ¿sí? Un paso más allá es eliminar el origen. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos un rodamiento, sí, que tiene una falla mecánica, que es un síntoma visible. Sí, el rodamiento está completamente desgastado, el análisis de vibraciones ha usado vibraciones disparadas por el cielo, ¿sí? Entonces, el primer nivel es la causa directa es una lubricación inadecuada. Y eso ha generado un desgaste adhesivo, ha hecho que las superficies se calienten tanto que se suelden unas con otras y luego por la fuerza del movimiento se vuelvan a separar y se generen partículas, rayones que incrementen las vibraciones, catástrofe. Entonces la causa directa es una lubricación inadecuada. Pero si vamos más abajo es por qué es inadecuada la lubricación. Porque ha habido un problema en el almacenamiento. Y esa grasa que hemos aplicado en ese rodamiento estaba contaminada con agua, por lo que no ha tenido la consistencia necesaria, se ha disuelto y además se ha empezado a oxidar y ha perdido sus propiedades. ¿Sí? Pero ¿y por qué hemos fallado con el almacenamiento? ¿Por qué? Y aquí está la causa sistémica oculta, porque no teníamos estandarizado un proceso de almacenamiento y no conocíamos que era importante el cómo almacenábamos ese lubricante para que en su desempeño, en su momento, al momento de trabajar, no genere estos problemas, ¿sí? Entonces, la metodología del análisis causa-raíz se basa en la recopilación de datos, ¿sí? El descubrir los hechos que han ido ocasionando esa falla e integrarlos con el análisis de modos y efectos de falla, ¿sí? Y bueno, pues
nos toca romper el ciclo de simplemente cambiar de forma repetitiva o monitorear la salud y cambiar antes de la catástrofe. Sí, porque reparar la pieza no sirve si la causa sistémica permanece. Porque si nosotros vamos a pues cambiar el rodamiento cada 500 horas, no nos va a importar lo de acá y vamos a seguir gastando en cambiar ese rodamiento cada 500 horas. Sí, vamos a seguir lubricando mal porque no hemos resuelto el origen de esta causa, el origen de esta falla, de este modo de falla. Entonces, nosotros aquí ya pasamos a un dominio en el cual aplicamos el análisis de aceite para poder entender estos. O sea, porque el análisis de aceite nos va a decir, sí, no, si tu lubricante estaba degradado, estaba oxidado, se habían agotado tales aditivos, si tenías contaminación por partículas. Entonces, bueno, puedes decidir ahí cambiar y ya. Pero si quieres ir más allá, entonces dices, pucha, pero ¿y qué es lo que está ocasionando que mi lubricante esté oxidado, degradado y no haya tenido la viscosidad necesaria para trabajar? A ver, revisaremos un poquito más allá. Entonces, si hay excesiva contaminación de agua en el análisis, pues estamos poniendo un aceite nuevo, entre comillas, pero que ya está contaminado por agua. Entonces, probablemente lo estamos almacenando mal. ¿Y por qué lo estamos almacenando mal? Porque no tenemos un procedimiento, una gestión de almacenamiento correctamente realizada, ¿sí? Y bueno, esta pequeña nota de acá dice, los verdaderos profesionales de confiabilidad no se conforman con cambiar el rodamiento roto. Sí, exigen saber por qué se rompió. Y al integrar el análisis de causa raíz en nuestro programa, sí, nosotros dejamos de apagar incendios y comenzamos a eliminar la fuente de ignición. O sea, ya dejamos de apagar el fuego y nos concentramos en eliminar el origen de la chispa, ¿sí? Y cuando esto sucede, cuando esto empieza a evolucionar, descubriremos que la inmensa mayoría de las fallas mecánicas tienen su origen directo en un deficiente proceso de lubricación, ¿sí? Y al hablar de deficiente proceso de lubricación, vamos incluso desde la selección del lubricante adecuado, ¿sí? La mala selección del lubricante, el mal almacenamiento, el mal trasvasije, la mala aplicación del mismo, ¿sí? El hacer análisis de aceite simplemente por cumplir, no entender qué es lo que está pasando con nuestro lubricante, no tomarnos el tiempo de ver por qué el análisis de aceite está llegando mal o porque estamos tomando muestras simplemente por cumplir y no estamos cuidando de tomar una muestra representativa, ¿sí? Y no estamos integrando esos resultados del análisis de lubricación, del análisis del lubricante con nuestro análisis de modos y efectos de falla. Cuando compatibilizamos estos dos, estamos pues en otro nivel porque ya entendemos, ¿sí? Qué modos de falla están relacionados con estos problemas de lubricante y podemos ir optimizando. Y al final, en la cima de todo, esos datos nos van a servir para encontrar cuál es el origen oculto de esas fallas, la causa sistémica oculta de esas fallas. Y si nosotros atacamos este punto, pues todo lo que está aquí arriba ya no va a suceder y estamos eliminando una falla. Al eliminar una falla, estamos incrementando confiabilidad en nuestros activos. ¿Sí? Finalmente, y con esto terminamos, ¿sí? Vamos a hablar del ecosistema integral, sustentable y auditable que nos brinda el ICML 55.1. ¿Sí? La norma ICML 55.1 de gestión de activos y requisitos para lubricación optimizada de activos físicos mecánicos se sostiene en 12 pilares, ¿sí? Que esos 12 pilares abarcan tres áreas específicas. Primero, la integración del ADN del lubricante al ciclo de vida, la gestión del lubricante, la selección correcta, la aplicación correcta, ¿sí? El reacondicionamiento de ser necesario, ¿sí? El manejo de energía y luego está la precisión en el muestreo, en la inspección y en el entendimiento del análisis de aceites, ¿sí? Cómo tomamos la muestra, el manejo de los desperdicios del aceite, cómo solucionamos los problemas que están ocasionando nuestros modos de fallas, cómo entendemos el análisis de aceite, ¿sí? Y finalmente la implementación de soluciones, las tareas de inspección, las herramientas adecuadas que nosotros vamos a utilizar en nuestro sistema de gestión de lubricación, ¿sí? Entender nuestros procedimientos de lubricación, entender qué está pasando con nuestros lubricantes, ¿sí? Conocer nuestros activos o máquinas de forma adecuada y saber cómo los tenemos que lubricar, cuándo los tenemos que lubricar y finalmente, y uno de, para mí, los factores más importantes, las habilidades y el factor humano. Porque
cualquier programa que intente ser de clase mundial va a fallar si no tenemos personal competente. ¿Sí? Para eso es que nos capacitamos, para eso nos especializamos, nos certificamos, ¿sí? Eh, Se puede considerar como un requisito de certificación profesional el especializarse y ser MLA o analista de lubricantes de maquinaria, MLT, técnico de lubricación de maquinaria, MLE, que es lo máximo, que es el ingeniero en lubricación de maquinaria, es un objetivo a mediano o largo plazo para mí. Y la aplicación también de indicadores o métricas para la mejora continua, para entender cómo está evolucionando nuestro sistema de gestión de lubricación de activos lubricados, ¿sí? Que estos indicadores estén alineados con los objetivos financieros del negocio, ¿sí? E implementación de la norma. Puede parecer costoso implementar una norma, pero en realidad es una inversión, sobre todo cuando hablamos de lubricación, porque los ahorros que se pueden generar desde una correcta gestión de lubricación, aplicación de lubricación, análisis de lubricantes, análisis predictivos, eliminar la causa raíz de las fallas, no tiene, o sea, su valor es muchísimo más grande. Sí, entonces es una inversión rentable en nuestra gestión de activos. Y para cerrar con esto, toda la ciencia y la tecnología y el análisis van a fracasar sin el elemento más importante, cada uno de ustedes, sí, correctamente capacitados y correctamente certificados. Y la norma ICML 55 no solo es un documento técnico, es un ecosistema que exige que cada uno de nosotros tenga habilidades, sí, capacitación y certificaciones para poder entender y dominar estas 12 áreas de las cuales hemos visto en esta última presentación, que se compone la excelencia, la gestión de lubricación de clase mundial, ¿sí? Porque no vamos a buscar simplemente optimizar las máquinas, sino que vamos a consolidarnos como líderes estratégicos para nuestras organizaciones. Con eso, caballeros, concluye la presentación de este pequeño webinar. Espero que haya llamado su atención, que los conceptos que obviamente los vamos a estar desarrollando con mayor calma y con mayor precisión en el curso que inicia este jueves, hayan llamado su atención. Si tienen alguna duda, alguna consulta, estoy abierto a escucharlos unos 5 minutos y ya luego seguramente su lady les va a dar un mensaje para cerrar la presentación. No, no tienes por qué agradecer, Modesto. Gracias a ustedes por haber estado aquí.